Listo, estamos grabando. Buenísimo. ¿Presentás vos o presentás? Sí. Tenemos a Klaus, que está haciendo su doctorado en la Universidad de Bonn, es del grupo de Agricultura Robótica e Ingeniería. Nos vino a visitar, él es rosarino, es electrónico, muchos lo conocen, es de acá de Rosario, de la casa, estuvo haciendo un máster en Bariloche, ¿verdad? Y ahora está trabajando en robótica agrícola, en algo que estamos trabajando nosotros en el CIFACIS. Y bueno, hace algo muy similar a lo nuestro, mucho más avanzado que lo nuestro, porque tienen más recursos y demás. Y bueno, esperemos que se dé una especie de colaboración, algún trabajo en conjunto y aprender todo lo que podamos de él. Así que gracias, Klaus, por venir, por visitarnos. Gracias, Tadeu, por la presentación. Lo único, si querés ir agregando a la gente, ahora que podemos mover la compu, pues, podemos hacer eso. Ya como la cámara no lo saco, pues, sí. Muchas gracias, Tadeu, por la presentación, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Como dijo Tadeu, yo estudié electrónica acá. Y de alguna forma es muy lindo estar acá de vuelta y poder dar esta presentación, y les quería agradecer a todos por haber venido y por interesarse en el tema. Así que arrancamos. Como bien dijo Tadeu, yo soy Klaus Schmidt y ahora estoy trabajando en la Universidad de Bonn, en el Instituto de Agricultura, en el Departamento de Agricultura, Robot e Ingeniería. La idea de la charla de hoy es que les cuente un poco los avances que estuvimos haciendo en usar robots y machine learning aplicadas a agricultura y cómo esto puede modificar la forma en la que producimos diferentes cultivos en diferentes entornos de agricultura. Toda esta charla básicamente va a estar encauzada por esta idea de cómo queremos que sea la agricultura del futuro. La idea es un poco de acá a 10 años, cómo queremos que los métodos productivos de agricultura sean. Y entonces, en función de eso, vamos a charlar cuáles son los sistemas que nos parecen que pueden justamente cumplir estos objetivos. Principalmente, la idea es cambiar un poco las condiciones que le ponemos a los sistemas de agricultura para que no solo sea producir y maximizar, sino además tener otro tipo de condiciones que tenemos que cumplir al mismo tiempo cuando realizamos la producción. Entre otras, por ejemplo, hacer agricultura sustentable en lugares que tengan recursos reducidos. Y cuando digo recursos reducidos es, por ejemplo, no sé, puede haber lugares en el mundo que fueron impactados por el cambio climático, entonces los suelos ya no tienen los mismos nutrientes que tenían antes y sin embargo tengo la necesidad de poder producir en esos entornos. Entonces, de alguna forma tengo que hacer prácticas más inteligentes para poder aprovechar, digamos, las parcelas en las que se desean cultivar a pesar de los desafíos que tenga en ese tipo de tierra. También lo que queremos hacer es reducir los recursos que utilizamos al mínimo, como por ejemplo el agua, que ya empieza a ser escasa y es un problema que ya se venía viendo hace varios años. Reducir los pesticidas, que como sabemos, a las poblaciones que están cerca de los cultivos esto suele ser dañino y venenoso, entonces mientras menos pesticidas usamos, mejores para las poblaciones de alrededor, y además también reducimos el tema de la resistencia de las malezas que año a año se vuelven cada vez más resistentes a los pesticidas. Y también reducir el uso de fertilizantes, si bien parece que es algo no tan dañino, si bien tiene su costo, si usamos menos va a ser más barato, pero al mismo tiempo si nos pasamos de fertilizante eso se puede filtrar en las napas y demás y también puede ser un problema. Y todo esto nos lleva básicamente a que si hacemos las cosas en forma más inteligente y reducimos toda la utilización de estos elementos, podemos hacer que el impacto ambiental sea menor y hacer que la producción global de cultivos impacte o tenga una huella más reducida en el medio ambiente y impacte menos en términos de cambio climático, por ejemplo. Pero todas estas condiciones se las ponemos a la idea de que, sin embargo, tenemos que seguir satisfaciendo la demanda mundial, pero con nuevas condiciones, y esto es un poco lo que tratamos de hacer con los diferentes sistemas que voy a presentar hoy, que venimos desarrollando. Bueno, como para dar un poco de introducción, la Universidad de Bonn junto con la Universidad de Jülich se juntaron y armaron un proyecto de investigación y presentaron lo que se llama un clúster de excelencia al gobierno alemán. Básicamente es una propuesta para pedir financiamiento, que sería el financiamiento más alto que el gobierno alemán pueda dar. Y efectivamente hace 3 años les dieron el financiamiento y básicamente hay muy buena financiación para hacer este proyecto de agricultura robot. El proyecto se llama FENOROB,
porque combina básicamente feno de fenotipado, que es medir diferentes características de las plantas a lo largo de su desarrollo. Voy a decir fenotipado mucho a lo largo de toda esta charla. Así que, nada, recuerden básicamente que es medir diferentes características de la planta, y ROV un poco porque vamos a combinar nuevas tecnologías para poder mejorar la forma en la que fenotipamos y de alguna forma poder tomar decisiones más inteligentes acerca de cómo hacemos nuestros procesos agriculturales. Entonces, la idea principal de este proyecto es cambiar los métodos de producción, optimizando los recursos, como les contaba antes, y usando nuevas tecnologías. Lo que tiene muy interesante de este proyecto con respecto a otros es que tiene diferentes subproyectos que en el conjunto dan un valor agregado mucho más grande que solo un proyecto tecnológico. Uno de los proyectos, por ejemplo, es mapeo 4D de cultivos, que básicamente es uno mapea 3D y después tiene como radiografías en el tiempo del cultivo, entonces puede saber cómo fue evolucionando. Después tenemos otros grupos que lo que hacen es detectar justamente diferentes características de las plantas, o sea, básicamente fenotipado. Hay otros grupos que se encargan de la parte de la raíz, básicamente en qué tan bien está creciendo la planta, cómo están los nutrientes del suelo y demás, y con eso como obtenemos una radiografía de la planta completa desde la raíz hasta lo que tenemos por arriba de la tierra. Y luego tenemos gente que desarrolla robots y hace intervención autónoma en el campo, como puede ser, por ejemplo, un desmalezador, como el que está desarrollando Taiyú, o también cosechadoras, o diferentes formas en las que podemos hacer algún tipo de intervención en los cultivos. Algo que es muy interesante es que en Alemania ya se viene usando desde hace mucho tiempo el tema de la rotación de cultivos. El monocultivo es muy poco utilizado, pero eso igual no alcanza, los nutrientes en el suelo se siguen perdiendo, entonces lo que se está empezando a investigar es qué pasa si yo mezclo diferentes cultivos en la misma parcela. Y entonces la gente que hace diferentes arreglos de cultivos están chequeando cómo cambia la biodiversidad, si mejoran los nutrientes en el suelo y demás, haciendo estas prácticas. Y por último, que a mí me parece súper importante, es el subproyecto 6, que se encarga de analizar quiénes van a ser los destinatarios de estas tecnologías, qué impacto va a tener en la sociedad, si van a ser sustentables, si son escalables y demás. Y este equipo está, por lo general, compuesto por muchos sociólogos y economistas, entonces es súper interesante hablar con ellos, que además como que terminan de cerrar esta idea de todo el proyecto y ven cómo finalmente se puede transferir estas tecnologías a la industria o a la sociedad, que muchas veces esto suele faltar en los proyectos tecnológicos. Entonces, es un proyecto muy englobador. Si les interesa, está ahí abajo la página del proyecto. Y hoy en particular, yo les voy a hablar de lo que hacemos en el Departamento de Agricultura, Robot e Ingeniería de la Universidad de Bonn. Y nosotros nos enfocamos más que nada en los proyectos que están resaltados, que es básicamente mapeo de cultivos en 3D y 4D, fenotipado de características particulares de los cultivos e intervención autónoma. El Departamento de Agricultura, Robot e Ingeniería se fundó hace 3 años cuando nuestro profesor Chris McCool se mudó de Australia a Alemania para arrancar este laboratorio. Ya tenía bastante experiencia en fenotipado y usar robots para agricultura. Y con esto fuimos creciendo, todavía somos un laboratorio de tamaño medio, pero estamos contratando gente y estamos creciendo bastante rápido, y como tenemos buena financiación, podemos encarar proyectos bastante grandes. Y el objetivo principal de nuestro grupo es justamente hacer fenotipado e intervención en forma autónoma en diferentes entornos agrarios. No solamente, por ejemplo, en campo, sino campo, invernaderos, huertas y demás. Y voy a poder contar ahora un poco de los distintos robots y sistemas que desarrollamos para esto. Objetivo principal o idea principal que tenemos siempre cuando diseñamos un sistema nuevo es que vamos a hacer robots para el mundo real. En lugar de hacer como se hace con los robots industriales, donde uno tiene un robot que se le ponen todas las cosas siempre al mismo lugar y que repita la tarea una y otra vez en forma sistemática, nosotros vamos al lugar donde tenemos que hacer las tareas, analizamos qué tipo de sistema necesitamos y nos adaptamos al ambiente donde vamos a trabajar con nuestro robot. Y eso pone una serie de condiciones bastante desafiantes a la hora de desarrollar los robots. Si no, le pueden preguntar a Taiyú también, que seguramente se ha encontrado muchas de estas cosas cuando tirás un robot en el campo. Y entonces algunas de las cosas principales de las que nos tenemos que encargar es poder hacer navegación autónoma en estos ambientes no estructurados, poder mapear los cultivos en 3D de forma tal de que después podamos extraer diferentes características de los mismos que después terminen en algún tipo de mecanismo de toma de decisiones para la gente que se encarga de cultivar.
Además, como les dije, vamos a hacer intervención, entonces tenemos que tener algún tipo de herramienta que nos permita intervenir en los diferentes ambientes en los que trabajamos. Y para poder hacer esto, hacemos uso indiscriminado de Machine Learning, básicamente, en diferentes formas y colores, para poder resolver estas tareas. El primer robot que les voy a contar hoy es Patobot, que es un robot que tuvo bastante injerencia a lo largo de todo su desarrollo y ahora ya está funcionando y estamos usando todos los datos que estamos obteniendo con el mismo. Es un robot de fenotipado autónomo para invernaderos. Básicamente la idea es que este robot navegue en forma autónoma a través de las hileras de los invernaderos y va tomando videos de alta calidad y de muchas modalidades para poder después usar esos videos y obtener datos de las plantas. En particular trabajamos mucho con pimientos y con tomates, y si ven en la imagen de la derecha, lo que tienen los pimientos es que tienden a crecer bastante altos, incluso pueden llegar hasta 3 metros. Entonces, si uno quiere filmarlo con una sola cámara, por lo general nunca te entra en el campo de visión de la cámara, porque el espacio que tenés donde vos navegás es muy reducido. Entonces, lo que hicimos es agregar un mástil que tiene muchas cámaras, y cuando vos combinás básicamente el campo de visión de todas las cámaras, podés fenotipar al cultivo completo. Para poder hacer el sistema este lo más sencillo posible a lo largo de su desarrollo, lo que hicimos fue tomar un carrito de intervención comercial que usan normalmente los operadores para moverse por las hileras y hacer intervención en los cultivos, que tiene un ascensor de tijera que les permite llegar a todos los puntos. Y arriba de eso pusimos las cámaras, pusimos también un brazo robot, cosa de que podamos justamente acceder con el brazo robot a todas las partes del cultivo. Y además lo que hicimos fue automatizar todo el carrito, agregando encoders y agregando actuadores eléctricos, de forma tal de que podamos comandar nosotros al carrito en forma autónoma. Todo esto lo integramos en ROS, que es el sistema operativo de robots. Si no lo conocen, se está convirtiendo en el sistema operativo de facto, para básicamente interconectar diferentes componentes en robots, cosa de que uno no tenga que arrancar de cero. Y esto lo hace súper interesante porque una vez que vos integrás tu robot en ROS, podés empezar a traer otros componentes, como las cámaras, como encoders, como diferentes cosas, y conectarlos en forma muy sencilla con lo que ya tenés funcionando. Tenemos una GPU a bordo, cosa de hacer correr algoritmos de alto costo computacional, como puede ser redes neuronales, o otros algoritmos de Machine Learning, o SLAM, que ahora les voy a contar un poco para qué nos sirven en el fenotipado en particular. Tenemos también una cámara de navegación que nos estima la posición del robot dentro de la hilera, y también encoders que los podemos fusionar justamente con la cámara de navegación y saber mejor la posición del robot en la hilera. Acá en el video podemos ver al robot funcionando y moviéndose en forma autónoma por las hileras. Lo único que tenemos que hacer manual por ahora es girarlo al final, que es bastante molesto. Pero también tiene el mástil colapsable porque el entorno está lleno de cables y nosotros, como les dije, nos tenemos que adaptar al entorno. Lo que tiene súper interesante es que básicamente maneja, y a medida que va manejando va grabando el video, y entonces podemos medir on the fly, como se dice. Acá podemos ver cómo tomamos todas las mediciones de color y profundidad y hacemos un mapa en 3D de toda la hilera, básicamente, porque conocemos dónde están las cámaras y cómo se movió el robot. Entonces podemos registrar las cámaras y el movimiento para obtener estos mapas 3D. Esto es una primera visualización muy cruda, ¿no? Pero sin embargo, ahora en los close-ups que vamos a ver de las frutas, vamos a poder ver que las nubes de puntos son bastante detalladas. Incluso lo que podríamos hacer es fitear, por ejemplo, una elipse en la fruta y obtener, por ejemplo, el volumen de esa elipse, y con eso sabemos qué tamaño tienen los pimientos. Y eso es una medición de calidad muy importante para la gente que cultiva estas frutas. Perdón. Hasta acá todo muy bien, tenemos nube de puntos en el espacio 3D, pero si no sabemos qué es una hoja, qué es un pimiento y demás, no tenemos forma de justamente medir características del pimiento, medir características de la planta. Por ejemplo, si en las hojas tiene agujeritos, por lo general es que tiene enfermedades y demás. Entonces, de alguna forma tenemos que poder distinguir las diferentes partes o los diferentes órganos de la planta. Entonces, como les contaba, hacemos uso indiscriminado de Machine Learning. Entonces, lo que usamos principalmente son redes neuronales convolucionales aplicadas a imágenes. Yo sé que por ahí más de uno ya sabe cómo funcionan y cuál es la idea, pero debes explicarlo un poquito como para que no parezca magia, digamos, de cómo pasamos de una imagen a diferenciar las cosas. Y si uno habla de redes neuronales, lamentablemente no
puede hablar de eso sin hablar de perros y gatos, así que nada, siempre hay gatos en las slides, yo puse un perro, así que lo voy a explicar con un perro. Pero la idea principal de las redes neuronales convolucionales es que están levemente inspiradas en cómo funciona el cerebro y es como que muchas operaciones sencillas, si uno las combina de forma inteligente, terminan teniendo comportamientos emergentes interesantes. Antes, la forma en la que uno, por ejemplo, quería detectar si en la imagen había un perro o no, con visión artificial clásica, es uno diseñaba los filtros a mano, básicamente decía, ok, va a haber, por ejemplo, bordes que tienen forma de oreja, qué sé yo, entonces tengo un filtro para orejas, lo paso por mi imagen, y si me da positivo es que hay orejas. Ah, ok. Después tengo un filtro para la nariz y demás, y si junto todos los filtros y me dan positivo de perro, lo que tengo en la entrada es un perro, ¿no? El problema de esto es que yo tengo que hacer hacer todos estos filtros a mano. La idea de las redes neuronales es que son capaces de aprender estos filtros en forma autónoma y vamos a charlar un poquito qué va pasando en las diferentes etapas. Entonces, estas operaciones sencillas que les contaba son convoluciones 2D, es una operación matemática que se hace en la imagen, que básicamente es un filtrado, y eso va generando diferentes salidas, ¿no? Donde justamente la idea es llegar en algún punto a decir, acá hay una oreja, acá hay una nariz, acá hay un ojo, combino todo eso y es un perro, ¿no? Entonces voy a hacer estas operaciones en forma escalonada, de a poco, y entonces la primera capa de operaciones que yo hago, en la salida de los filtros empiezan a aparecer cosas como bordes, gradientes, colores, que son que es información de bajo nivel, básicamente. No me dice si hay un perro, si hay un gato, si hay hojas. Lo único que me da una idea es dónde hay cosas interesantes como para empezar a mirar. Si yo sigo refinando estas salidas de los filtros con más operaciones sencillas, empiezan a aparecer cosas más interesantes, ya como formas, como pelotitas, como por ejemplo acá ya podría aparecer, por ejemplo, un ojo del perro, entonces ya los filtros empiezan a generar, digamos, cosas más interesantes, básicamente. Y después en una capa más baja empiezo a tener representaciones ya de mucho más alto nivel. Ya las capas más bajas es como que terminan mirando toda la imagen, no voy a entrar a detalles cómo, pero termina pasando eso. Y uno ya empieza a ver cosas más interesantes, como objetos, como caras, y interrelaciones complicadas entre las diferentes partes de la imagen, ¿no? Entonces, haciendo este filtrado en cascada, obtenemos filtros que son muy buenos para detectar cosas muy interesantes en la imagen. Entonces, después yo combino la salida de esos filtros de alguna forma interesante, que ahí es donde está la magia del Deep Learning, entre otras cosas también es en esta parte, y puedo terminar haciendo diferentes tareas a partir de ese mezclado que les conté de los features. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una tarea de clasificación donde quiero decir, ok, ¿qué hay en esta imagen? La salida tiene que ser una etiqueta que diga perro. Después hay tareas de detección donde básicamente yo quiero ver dónde en la imagen hay un perro, entonces yo pongo una bounding box, se llama una caja donde me detecta dónde está el perro. Y después ya hay tareas más interesantes como la de segmentación, donde vamos a agarrar cada píxel de la imagen y decir qué es ese píxel. Entonces lo que termina pasando es básicamente que uno tiene una máscara que colorea todos los píxeles donde está el perro, ¿no? Esto es como un ejemplo, digamos, de cómo se usa un pipeline de imágenes de redes neuronales y cuál es la salida que nos produce, como para que cuando empecemos a charlar ahora cómo lo aplicamos esto a agricultura tengan una idea de qué estamos hablando. Esto parece muy mágico, ¿no? Pero la realidad es que para poder hacer que esta red neuronal efectivamente aprenda esos filtros, hay que entrenarla. Y entonces, para poder hacer eso, tenemos que de alguna forma ya saber cuál es el resultado final. O sea, viene una persona y marca en la imagen y dice, esto es un perro, ¿no? Y entonces lo que hacemos es calcular algún tipo de error entre lo que dice la red y lo que dijo la persona cuando la etiquetó. Entonces lo pasamos por una función de distancia que nos calcula, digamos, qué tan lejos está la red de lo que tiene que ser. Y lo lindo de las redes neuronales convolucionales es que son completamente derivables. Entonces yo lo que puedo hacer es derivar cada uno de los parámetros de mis filtros respecto a ese error. Eso me da un gradiente, y cuando tengo un gradiente, puedo optimizar por gradiente descendente. Entonces lo que hago es ir toqueteando un poquito los parámetros de mis filtros, cosa de que se muevan en la dirección donde ese error es cada vez más chico, o sea, donde la red es cada vez mejor para hacer estas detecciones. Es un resumen muy simplificado, pero la idea es básicamente esa, o sea, yo calculo qué tan lejos estoy de lo que tengo que predecir, y muevo mis filtros
en la dirección en la que cada vez se vuelven mejores. Entonces la red va aprendiendo qué es un buen filtro para la tarea que yo le estoy planteando. Todo muy lindo, pero el problema es que esto requiere muchos datos, porque si yo solamente le muestro perros de frente, va a aprender a detectar perros de frente. Si yo le muestro después un perro de costado, no va a saber que es un perro. Entonces la idea es que uno le tiene que dar muchos datos a las redes neuronales, cosa de que funcionen en diferentes condiciones. Entonces, volviendo a la aplicación de agricultura, un caso de uso puede ser la cuenta autónoma de frutas, que es algo que se usa muchísimo para saber, por ejemplo, qué tan bueno va a ser tu cosecha, por ejemplo, en tu invernadero. Y la idea es que vamos a tratar de contar el número de pimientos en una fila a través de un video, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de problemas a partir de las imágenes que nos da el robot que les había contado antes, que por ejemplo, los pimientos juveniles, que son básicamente los verdes, son súper parecidos a las hojas. Lo pueden ver, por ejemplo, acá, donde el pimiento y la hoja, o sea, si yo me pongo a poner un filtro que solamente detecta colores, me va a dar un montón de falsos positivos y falsos negativos. Después, como también pueden ver, hay muchos cambios de iluminación. Esta parte de la imagen está muy sobreexpuesta porque atrás hay mucho sol. Y esta parte que está en la sombra está con mucho menor exposición, entonces eso también es bastante complicado. Después, a nosotros nos interesa contar solamente los pimientos en la fila que estamos recorriendo. No queremos contar los pimientos que están más atrás en las otras filas. Pero entre los pimientos que nos interesan aparecen todos los pimientos de atrás. Entonces tenemos que tener alguna forma de decir, ok, no contemos los de más atrás, solo contemos los de más adelante. Y después también tenemos el tema de las oclusiones, donde pueden ver acá, por ejemplo, que una hoja está tapando el pimiento. Y nosotros, sin embargo, tenemos que detectar que eso que está tapado es un pimiento. Entonces ya solo con la forma de decir, ah, bueno, esto es la forma del pimiento, siempre detecta esta forma. Bueno, eso no va a funcionar, por ejemplo, acá porque hay una hoja que está tapando y tiene una forma ya medio rara. Y el último tema que tenemos es que como vamos a contar en video, ¿no? Yo voy a detectar mis pimientos en un frame y en el siguiente frame, si los frames están muy pegados, voy a detectar el mismo pimiento otra vez. Entonces yo tengo que tener alguna forma de asociarlos, cosa de no contarlos varias veces. Entonces, para encarar esta tarea, decidimos armar un pipeline como el que les muestro acá, donde lo primero que hacemos es tomar la imagen, la vamos a pasar por una red neuronal que nos va a detectar los pimientos, entonces nos va a dar una máscara por cada pimiento, y después lo que vamos a hacer es traquear los pimientos en el tiempo, cosa de que no contemos repetido. O sea, cuando vemos un pimiento en una imagen y la otra, de alguna forma los asociamos, decimos es el mismo, y hasta que no se va del campo de visión de la cámara, no lo contamos. Entonces, ¿qué problemas está resolviendo esto? Como les conté, las redes neuronales basadas en imágenes, si uno les da muchos datos, son capaces de detectar son capaces de detectar lo que estás buscando muy bien en diferentes condiciones. Entonces eso nos arregla el problema de que los juveniles son parecidos a las hojas y también los cambios de iluminación. Después con el tracker de instancias, de vuelta, superamos el tema de la duplicación de las cuentas de los sucesivos pimientos. Y hay un par de cositas más que le agregamos al tracker para hacerlo más interesante y para hacerlo más eficiente, que les voy a contar un poco. Una de las cosas que hicimos, básicamente, es como nosotros conocemos cómo se mueve el robot y también tenemos información 3D de las imágenes, lo que podemos hacer es, tomamos las detecciones en un frame, ¿no? Entonces tenemos básicamente en 2D donde están los pimientos, y después tenemos el siguiente frame con otras detecciones. Entonces, para que la asociación sea más fácil, lo que hacemos es, proyectamos las máscaras del primer frame a 3D, y después las reproyectamos de 3D al siguiente frame. Entonces tengo una superposición de la máscara anterior, en donde debería estar en el futuro, y la máscara del futuro. Entonces, si se alinean bastante bien, puedo decir, ok, es el mismo pimiento, entonces lo sigo traqueando y no lo cuento. Entonces, eso nos ayudó un montón, básicamente, para que nuestro tracker funcione mejor. Y lo otro que les contaba es, yo solamente quiero mirar los pimientos que están en la fila que el robot está recorriendo. Entonces, volvemos a usar la profundidad y decimos, ok, todas las máscaras que estén más allá de una cierta profundidad, en particular lo que usamos acá es detectamos unos rieles de calefacción que hay entre las filas, básicamente, y entonces decimos que están más allá del riel de calefacción, esas máscaras ignoradas. Entonces, de esa forma solamente nos quedamos con los pimientos que están en nuestra hilera y solamente vamos a traquear esos pimientos en el tiempo. Entonces, acá en el video podemos ver un sistema sin usar esta reproyección de máscaras y sin usar el filtrado por profundidad.
Y acá va a pasar un caso muy interesante donde nos cortaron todas las plantas de dos hileras y de repente solamente tenemos pimientos en el fondo. Entonces ahí podemos ver cómo todos los pimientos que están en rojo los filtramos y no los contamos porque están en hileras de más atrás, ¿no? Y después el sistema va a seguir y va a volver a ponerse en una situación donde tiene pimientos más atrás y pimientos adelante y va a funcionar. Pero volviendo siempre a esta idea de tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios en el ambiente y demás, y por eso creamos nuestros sistemas de forma tal de que puedan adaptarse a este tipo de situaciones inesperadas. Lo último que hicimos con este sistema fue hacer medición de área de los frutos, porque básicamente como tenemos la profundidad de nuestras imágenes, podemos empezar a hacer mediciones métricas de lo que estamos viendo. Uno cuando tiene una sola cámara tiene el problema de la geometría proyectiva, donde uno cuando proyecta las cosas en el plano de la cámara, pierde la profundidad y por ende también pierde la capacidad de medir cosas en forma métrica. Pero si tenemos la profundidad, a través de la formulita esta, podemos básicamente medir cuánto mide cada píxel, ¿no? Podemos medir el área de cada píxel gracias a la profundidad y el modelo de la cámara, que es básicamente que tiene que ver con las distancias focales y algunas cosas más. Entonces, si nosotros tenemos una máscara que nos dice, ok, todos estos píxeles son pimientos, ¿no? Y sabemos cuánto mide cada píxel, sumamos el área de todos los píxeles y obtenemos el área del pimiento. Y después arriba de eso, por ejemplo, podemos fitear una esfera o una elipsoide, y con eso podemos obtener una estimación general bastante burda del volumen del pimiento. Si bien es burdo, igual es súper útil y te da una idea de básicamente cuál es la calidad de las frutas que estás teniendo, en qué etapa de desarrollo están y demás. Entonces, esto también es otra forma más de fenotipar a los pimientos gracias al robot este que toma los datos con diferentes modalidades de color, profundidad y demás, y usamos esas modalidades con Machine Learning como para hacer estas estimaciones. Esto es parte de un trabajo que sacamos hace muy poco en Frontiers, así que creo que ya estaría disponible para chequearlo si tienen ganas de verlo. Y ahora vamos a pasar al siguiente robot que les quería contar hoy un poco. ¿Podemos hacer las consultas al final? Dale. El siguiente robot que les quería comentar es Bombot, que es un robot de desmalezado autónomo. Y la idea es que lo que hicimos fue comprar una plataforma que hacen en Suecia, creo, que es una plataforma que tiene 4 ruedas que uno puede direccionar y accionar. Se llama 4-Wheel Drive, 4-Wheel Steer, el sistema de manejo, básicamente. Y además le agregamos varios sensores encima como para poder además saber la posición del robot todo el tiempo en el campo. Y entre los sensores que tiene antenas GPS muy precisas de RTK, pero no tenés una estación terrena como suelen tener estos GPS, sino que tiene 2 antenas y se hace su propia estación terrena. Tenemos una IMU muy precisa también. Tenemos un LiDAR que en este momento no estamos usando, pero lo podríamos usar para navegación y reconstrucción. Pero las partes más importantes son la cámara de desmalezado, que es básicamente una cámara que está mirando hacia abajo en el campo y lo que va a hacer es empezar a detectar qué es maleza y qué es cultivo. Y después tiene 2 cámaras, una adelante y una atrás, que se usan para navegación. Esas cámaras las vamos a usar para orientarnos en las hileras y poder definir en qué dirección el robot tiene que ir manejando. Ahora vamos a charlar un poquito de cómo funciona ese sistema más en detalle. Y a la derecha pueden ver una vista desde arriba del robot, donde en la parte trasera se ven 3 guías lineales. Esas 3 guías lineales son las que van a llevar los efectores para realizar distintos tratamientos a las malezas, ¿no? Y una parte muy importante de todo esto es que nosotros vamos a detectar qué tipos de malezas hay, y entonces en función de la maleza que es, vamos a decir qué tratamiento hacer. Porque va a haber malezas que se pueden tratar en forma mecánica, va a haber malezas que se pueden tratar con láser. Tenemos un doctorando que está de hecho desarrollando un láser para tirar un foquito en el tallo, y eso en un día la maleza termina muriendo. Y por último, en el peor de los casos, aplicar herbicida. O sea, la idea de esto es que siempre que podamos evitar, por ejemplo, aplicar herbicida, lo vamos a evitar de forma tal de que las malezas no generen resistencia y además también no sigamos metiendo herbicida en la tierra, básicamente. Entonces la idea es hacer intervención a nivel de cada una de las malezas, personalizada para cada caso.
Este robot, o sea, la gran mayoría del laburo de este robot está hecho por Alireza Amadi, que es un compañero mío de PhD también, que básicamente le pone muchísimo laburo para que esto esté todo el tiempo andando y funcionando. Las cosas en el campo se rompen todo el tiempo y Alireza está todo el tiempo ahí haciendo que realmente esto funcione. Bueno, para charlar un poco de cómo resolvimos la navegación autónoma de este robot en las hileras, como les contaba, tenemos una cámara frontal y una cámara trasera. ¿Por qué tenemos esas dos? Básicamente, cuando el robot entra en la hilera, la cámara frontal la podemos usar para ir traqueando las hileras, pero cuando estamos llegando al final, como se ve acá en el 2, la cámara frontal ya no ve más la hilera. Entonces ahí es cuando activamos la cámara trasera, y la cámara trasera es la que termina de navegar hasta que el robot sale de la hilera, y después cuando sale de la hilera va a detectar puntos característicos de la hilera, y cuando los puntos cambian demasiado va a decir, ok, cambié de hilera, y después se va a meter de vuelta en la siguiente, y va a usar la cámara trasera primero, y después la frontal. Entonces esa es la idea de por qué tenemos una cámara frontal y trasera. Después el método que usamos para detectar las hileras y definir el rumbo del robot, básicamente es un algoritmo de Visual Servoing, se llama, que básicamente uno define a partir de imágenes algún tipo de dirección o algún tipo de referencia para el controlador. En este caso, tenemos el controlador que le vamos a dar una referencia de rumbo, y eso es lo que vamos a extraer a partir de las imágenes. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Lo que hacemos es pasar una ventana deslizante en las imágenes que obtenemos de izquierda a derecha, y lo que vamos a hacer es asignar un punto a cada planta y tomar todos esos puntos y tratar de fitear una recta, básicamente, que pase por todos esos puntos. El proceso básicamente de regresión vamos a obtener una varianza, ¿no? Y si todos los puntos están bastante alineados, lo que vamos a tener es una varianza muy baja, porque todos los puntos se pueden poner arriba de una recta. Entonces esta grafiquita que se ve acá, básicamente es la varianza de ese proceso de regresión que vamos haciendo con la ventana deslizante, ¿no? Entonces nos da muy bajo cuando efectivamente tenemos todas plantitas en hilera, y nos da súper alto cuando no tenemos plantas, porque por ahí tenemos algún punto espurio o algo, y con un punto no podés armar una recta, y con 3 puntos espurios te pueden dar una recta para cualquier lado. Entonces básicamente la varianza es una buena medida de si tenés una hilera o no. Entonces después lo que hacemos es tomar los puntos de menor varianza, ¿no? Tomamos la recta, y las rectas con menor varianza son las de las hileras, propiamente dicho. Entonces tomamos los puntos medios de las intersecciones de las rectas. Tomamos los puntos medios de las intersecciones de las rectas con los límites de la imagen, y eso nos da una recta de la dirección en la que nos queremos mover. Y el rumbo termina siendo el ángulo entre esa recta y la vertical de la imagen. Y esa es la referencia que le vamos a dar al controlador de rumbo para que vaya orientando el robot. Finalmente, ¿cómo hacemos para detectar esos puntos? Lo que hacemos es hacer un filtro muy sencillo de exceso de verde. Este sí es un filtro sencillo porque en el campo en particular uno no tiene tierra contra cosas verdes. Uno pensaría que puede no ser muy efectivo, pero la realidad es que esto lo probamos en un montón de campos diferentes y anda muy bien. Pueden ir al paper, de hecho, de Alireza, donde explica en detalle esto. Podríamos usar Deep Learning, pero la verdad es que no es necesario. Y después a cada una de las detecciones que obtenemos de este filtro, le marcamos el centroide, y con esos centroides hacemos esta regresión de las rectas que les contaba, básicamente. Entonces acá podemos ver al sistema funcionando en forma autónoma. Como ven, mueve las ruedas así medio rápido. Nosotros eso con el joystick no lo podemos hacer, así que saben que es autónomo. Y ahí van viendo cómo va detectando las hileras y va corrigiendo el rumbo. Llega al final, solamente da vuelta a las ruedas. Eso es lo lindo de tener este sistema de manejo. Y después se vuelve a meter en la hilera y vuelve a orientarse. Sí, Tayo se ríe porque es muy fácil. Sí, es muy fácil. Bueno, después, hasta acá, digamos, cómo hacemos para hacer que el robot navegue de forma autónoma por las hileras, pero también la otra parte interesante es cómo hacemos la detección, ¿no? Les había contado que hay una cámara, que no son las de navegación, sino que es otra, que están mirando directamente para abajo, y es la cámara que mira a los cultivos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan el pipeline que les había contado que usábamos para los pimientos? Bueno, una de las cosas que tratamos de hacer es que cada sistema que desarrollamos
si es posible que pueda funcionar para la mayor cantidad de sistemas diversos en distintos ambientes posibles. Entonces usamos el mismo pipeline y lo único que hicimos fue reentrenar la red de segmentación para imágenes de cultivo como las que vemos en la foto, ¿no? Entonces lo que terminamos haciendo básicamente es detectar cuáles son los cultivos, que en este caso es remolacha de azúcar, sugar beet se llama, que son las que están con cajas verdes, y las que están de otros colores son las malezas. Y van a ver que aparecen diferentes colores, aparecen rojo, naranja y demás, y eso es porque detecta las diferentes malezas que van apareciendo, ¿no? Entonces reutilizamos lo que habíamos hecho en el invernadero en un ambiente totalmente diferente, ¿no? Y lo otro es que también estamos estimando el área, y en particular el área es directamente un índice de área que se usa mucho en cultivos en campo abierto para saber qué cobertura de cultivo tenés sobre la tierra, y esto es súper importante como para saber qué también se están desarrollando las plantas. Bueno, entonces tenemos detección de plantas, sabemos cómo se mueve el robot, entonces lo que podemos empezar a hacer es básicamente mapear las plantas en el espacio, cosa de saber dónde están las plantas, y si sabemos dónde están las plantas, podemos mover el implemento a donde están las malezas y hacer algún tipo de tratamiento. Entonces lo que empezamos a hacer es simular esto, básicamente con cámaras simuladas y demás en Gazebo y en ROS, y lo que pueden ver es cómo a medida que el robot va detectando las malezas, le va poniendo un frame coordenado a cada una, y sabemos dónde está en el espacio. Y como sabemos cómo se mueve el robot, sabemos cuándo esas malezas van a pasar por arriba del implemento. Entonces, el estado actual del robot, debido a que no tuvimos tiempo de probarlo este año, es básicamente, por ahora detectamos papelitos en el taller, y vamos a ir moviendo el aspersor, que en este momento tira solo agua, pero se va a mover arriba de los papelitos y le va a tirar agua. Y en otro momento eso va a ser herbicida, o si no, más adelante ese efector va a ser más complejo y va a poder hacer diferentes tratamientos en función de la maleza que vamos teniendo. De todas formas, este es el estado actual. La idea es que para mitad del año que viene vamos a poder llevar este robot al campo y empezar a probarlo con cultivos reales. Bueno, hasta acá llegamos con el segundo robot. Lo otro que les quería contar es un poco los últimos proyectos que estamos arrancando ahora con nueva gente que se incorpora al laboratorio. Uno de los nuevos robots que estamos haciendo es el OrchardBot, que viene a ser algo como robot para las huertas. Y es como un híbrido entre los dos robots que les conté hoy, porque tiene que moverse en forma autónoma por el campo, no sobre rieles como el del invernadero, pero sin embargo las cámaras que tiene y la forma en la que fenotipa, en este caso manzanas, es muy parecida a la del invernadero. Entonces es un lindo robot donde podemos combinar lo que ya hicimos para el robot del campo y el robot del invernadero y poder hacer fenotipado de manzanas, haciendo algunos cambios acá y allá, pero reutilizando muchísimo de lo que ya tenemos andando. Y otro sistema que está bastante interesante que estamos empezando a desarrollar con un estudiante de doctorado nuevo que se incorporó es usar drones, donde uno obtiene una imagen, digamos, mucho más general del campo. Y una de las cosas principales para las cuales lo queremos usar es, ok, ponemos al robot desmalezador a trabajar, hace algún tipo de tarea de desmalezado, y antes y después pasamos el dron y medimos cómo está el campo antes y después. Entonces podemos hacer una comparación de qué tan efectivo es el método de desmalezado. Entonces podemos hacer eso mismo para diferentes métodos de desmalezado y comparar y saber, por ejemplo, la ciencia cierta o cuantificar qué tan buenos los diferentes métodos son y los podemos comparar entre sí. Entonces eso es un poco el overview que les quería contar hoy. Y como para cerrar, y como bien Tayu dijo al principio de la charla, estaríamos muy interesados en abrir colaboraciones y creo que hay diferentes oportunidades. Tenemos muchos datasets que todavía no son públicos porque todavía los estamos limpiando y demás, pero si quieren empezar a trabajar con eso, podemos empezar a charlar de hacer algún tipo de intercambio como para trabajarlos. También por ahí nos interesaría trabajar con datasets de ustedes que también están trabajando en desmalezado. También podríamos ver de hacer trabajos en conjunto. Nosotros actualmente estamos trabajando mucho con la Universidad de Australia, donde estaba mi director anteriormente. También codirección de tesis, que ya estuvimos discutiendo eso con Tayu. Y también la posibilidad de estadías académicas, que por ahí habría que charlarlo un poco más, pero de vuelta. Puertas abiertas y empezar discusiones si les interesan estos temas y digamos, avanzar en el trabajo conjunto de los mismos. Y lo último que les quería dejar es que también estamos contratando, tenemos posiciones abiertas de doctorado y postdoctorado,
que pueden ser en una variedad de temas. Teníamos uno abierto para un tema particular que ya se llenó, pero en este momento tenemos el doctorado comodín abierto, que en función de cuál sea tu background y cuáles sean tus intereses, podrías entrar en alguno de estos temas, que puede ser justamente redes neuronales para segmentación, robots para intervención, si tenés experiencia en robótica previa y demás. No voy a hablar de Active Perception porque ya es otro tema, pero por ejemplo, modelos espaciotemporales es algo en lo que estuve trabajando muchísimo el último año y no tuve el tiempo en esta presentación para charlarlo, pero es un tema que me súper interesa. Si alguien quiere charlar del tema y quedarse después, ningún problema, me súper interesa y es algo en lo que estamos trabajando muchísimo. Así que nada, si están interesados, ahí abajo tienen la página del laboratorio, se pueden meter, pueden chusmear y tienen ahí todo lo que necesitan para saber, para aplicar cómo sería y demás. Y si no, también me pueden mandar un correo a mí o lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por la vamos a hacer preguntas por el chat. ¿Querés que escriban eso directamente? Sí, si lo querés moderar vos, sí. Dale, si quieren hacer preguntas ahora mientras van escribiendo. ¿Del primer bot? Sí. El primer bot tenía 4 cámaras, Sí. aparentemente tenían algún tipo de intersecciones en el campo de la visión. Sí. ¿Probaron hacer una reconstrucción, digamos, algún matching, estéreo matching directamente con las 4 cámaras? ¿Cómo me decías que hacían un estéreo matching, digamos, con el... Sí, es un tema que creo que es de las primeras cosas que quise hacer cuando llegué, digamos. Es decir, juntamos todas las cámaras en una imagen y le damos esa imagen larga a la red neuronal. El problema es que uno cuando stitchea, por lo general, tiene que cumplirse ciertas hipótesis, como por ejemplo que todo esté en un plano, aunque esté muy lejos. O sea, porque por geometría proyectiva, cuando las cosas están muy lejos, las variaciones son muy reducidas y por eso uno puede hacer fotos panorámicas. Pero cuando las cosas están tan cerca, las diferencias en profundidad hace que sea súper difícil, digamos, machear, y ya tenés lo que se llama distorsión perspectiva, donde básicamente estás mirando las cosas desde dos puntos de vista muy distintos. Entonces, cuando vos querés machear, por ahí estás tratando de machear un pimiento que viste desde arriba, con un pimiento que viste desde abajo, los features son totalmente distintos y es inmacheable, ¿no? Tenés la transformación de las cámaras, entonces igual podrías hacerlo, pero igual te va a quedar raro. Lo que podés hacer es una ortofoto, pero la ortofoto que corregís con profundidad, pero con la ortofoto lo que pasa es que las cosas que tenés atrás se te vienen adelante también en el mismo plano. Entonces la realidad es que decidimos no hacerlo. ¿Cómo resolvieron el hecho de no hacerlo estéreo? Bueno, lo que hacemos es justamente hacer el mapeo 3D de todo, terminamos con un modelo 3D completo y todavía no lo estamos haciendo, pero la idea es directamente contar sobre el mapa. Igual también si lo haces con las 3 cámaras, lo que podés hacer es en las intersecciones, digamos, detectar y machear entre las intersecciones y mantener un track intersectado, digamos, usar las 3. O sea, hacen simplemente 9 puntos y después se las arreglan con los... No, pero cuando vos fusionás en 3D no tenés este problema. Porque el problema es cuando vos lo stitchás, el problema es que proyectás a 2D y ahí se te rompen las cosas, cuando tenés que machear y demás. Si vos ya lo tenés registrado y lo tenés en 3D, y tenés además, digamos, segmentás en la imagen y proyectás a la 9 puntos, podés colorear la 9 puntos y directamente haces el conteo, digamos, en los componentes conectados de la 9 puntos. Entonces, es diferente. Sí. ¿Alguna otra consulta? En el chat hay varias, como 5 preguntas. Tengo muy amplio. Dale vos. Tengo material acá. Dale. No, creo que lo respondiste, porque el primer robot tú decías que para no cortar los pimientos que no estaban en el día que interesaba, lo que hacían era calcular con los caños. Está bien. Van parte de mi ignorancia en cuanto a y demás, pero si alguien cultivara pimientos de otra forma, habría que entrenar otra nueva, un entrenamiento totalmente nuevo para poder calcular esto, digamos. Bueno, por si no se escuchó, la pregunta es ¿cómo haces para detectar los pimientos en hilera donde vos estás escaneando? Si de repente estás en un ambiente diferente donde no tenés más los caños de calefacción, que son los que usamos para definir dónde arranca y termina la
La realidad es que eso es parte de adaptarte al ambiente donde vos estás trabajando. Y una cosa que podés hacer que es bastante sencilla, o sea, como el robot va en rieles, vos podés definir una distancia a partir de la cual dejás de prestar atención a los pimientos, ¿no? Entonces eso lo podés parametrizar en tu algoritmo y cambiar ese parámetro en función del lugar en donde estás y no tenés que reentrenar, básicamente. Si vas a detectar, sí, tenés que reentrenar. En particular lo que hacemos nosotros es, lo empezamos a detectar, pero la realidad es que podés poner un valor fijo, porque está todo fijo respecto a esa distancia, y efectivamente ya con eso alcanza. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, una detección de manzanas muy interesante, que no me acuerdo de qué universidad es. Ellos detectan los troncos de los árboles y usan eso para definir la diferencia. Pero ahí sí, o sea, tenés una red neuronal entrenada, eso detecta el tronco y usa el tronco para diferenciar de qué lado del árbol estás. Entonces sí, efectivamente, si querés hacer algo, digamos que se adapte, inevitablemente en algún momento tenés que decir, ok, ¿qué voy a usar para definir dónde arranca y termina mi hilera? Y entrenar algo para poder detectar eso. Hasta donde se me ocurre ahora. Una duda con respecto a la navegación en el campo. Sí. Con lo que vimos, entiendo que de alguna manera la navegación es estativa, las líneas blancas, sigue las líneas. Sí. Pero pude notar que algún robot tenía un par de GPS. Sí. Mi duda era si habían trabajado con navegación global, usando navegación externa o GPS, si la habían podido relacionar o usar de una manera favorable con otro tipo de mapeo, por ejemplo, un dron en el aire. ¿No? Si uno tiene información de un dron en el aire por GPS y además sabe la posición global del robot, por ahí tenían planes de hacer una navegación global para la población. Bien, por si no se escuchó, la pregunta es si combinamos hasta donde entendí, si combinamos información de posición de GPS del robot con información de GPS de otros robots, como por ejemplo el dron, y hicimos algún tipo de correlación como para hacer medición de características de campo, fusionando, digamos, los datos de diferentes fuentes. Nosotros en particular no lo hemos hecho. Hasta ahora usamos el GPS para diferentes, básicamente nada, agarramos todos los sensores, los fusionamos y obtenemos una estimación de pose del robot en todo momento, ¿no? Y eso lo estamos usando para otro tipo de tareas. La realidad es que para navegación autónoma ahora básicamente hacemos Visual Surveying, que es lo que uno haría, pero al mismo tiempo traqueamos la posición y si queremos hacer Waypoint Navigation, por ejemplo, salí de este campo y andate, o sea, estás fenotipando remolacha y querés ir a fenotipar trigo, le puedes decir por Waypoint Navigation, anda allá, cae más o menos cerca de la hilera, empieza a detectar features, donde encuentra que están los features, ahí se mete de vuelta en la hilera. Pero relacionar drones y vehículos terrestres todavía no lo hicimos, pero hay trabajos de otro laboratorio de la Universidad de Bonn donde empezaron a hacer eso, como que extraen features con el robot del campo, extraen features con el dron y los machean y entonces básicamente pueden alinear los datos que tienen registrar los datos que tienen las dos fuentes. No sé, Tayu, si querés... Bueno, la pregunta que hay acá, dice, ¿colaboraciones de proyectos solo orientados al agro o sea, tienen otros proyectos más? O sea, otro del grupo de agricultura. Bien. Hasta donde yo sé, solo nos metemos con agricultura, o sea, no sé qué tenían en mente, por ahí, o sea, todo se puede charlar y depende de la aplicación y demás. Por ahí, nada, estaría bueno que nos envíen un correo o algo como para poder charlar qué temática tienen en mente. Después otra pregunta, ¿cómo calculás superficie del pimiento ocluido? ¿Tenés un modelo de forma de pimiento y proyectás lo percibido? Bien, una pregunta interesante. Todavía no estamos haciendo, digamos, fenotipado a nivel de cada uno de los pimientos. Si bien tenemos esa información, como bien dijeron en el chat, ¿cómo saber si el pimiento está completamente visible o no? La realidad es que eso es bastante difícil y en varios videos va a haber pimientos que van a estar completamente ocluidos todo el tiempo y entonces efectivamente no se va a poder medir el volumen completo del pimiento, pero lo que sí podés hacer como una primera aproximación es, como lo vas traqueando en el tiempo, en el momento que tenés mayor superficie visible decís, ok, esta es la mejor estimación que tengo. Algo que no les conté es que lo que queremos hacer, y estamos trabajando ahora, es interoperabilidad entre
el escaneo rápido que hacen las cámaras cuando el robot maneja por la hilera y el brazo robot. Hay un trabajo que si me mandan un mail se lo puedo enviar, que se llama Move2C básicamente, donde lo que se hace es, se lleva el brazo robot cerca de una fruta, y el brazo robot empieza a mapearlo y empieza a buscar, digamos, los bordes de donde está mapeado el pimiento. Entonces se empieza a tratar de explorar esos bordes y entonces se empieza a tener una reconstrucción mucho más completa del pimiento. Entonces ahí como tenés una combinación de las dos cosas. Este escaneo rápido y después lo combinás con este escaneo que lleva mucho más tiempo, pero es mucho más detallado del pimiento. Entonces si haces la combinación de las dos, puedes saber primero dónde están todos los pimientos y después llevar el brazo robot solamente a cada uno de los pimientos, haces un escaneo selectivo del pimiento y ahí podés obtener una mejor estimación del volumen de ese pimiento. No sé si responde la pregunta, espero que sí. Y otra más que dice, ¿qué cámara usaron para navegación? ¿Qué CPU utilizan? CPU, no sé, debe ser un i7. Depende, creo que el robot del invernadero tiene un i9, que es innecesario, y creo que el robot del campo tiene un i7. Y cámaras para fenotipado en el robot del invernadero estamos usando las D345i, que son las de Intel, las más chiquitas. Y para el robot del campo estamos usando las D455, que tienen un campo de visión más grande, entonces con una sola podemos ver básicamente todo lo que tiene el robot abajo. Y tenemos una cámara infrarroja también para fenotipar, porque es un modo bastante interesante para medir las plantas, porque le gusta reflejar mucho el infrarrojo. Estamos tratando de reemplazarla por las cámaras de RealSense con unos filtros. No sé si... Sí, hay 4 preguntas más. No sé hasta cuándo nos quedamos, pero las hacemos y brevemente. Dale. ¿Cómo sabes la exactitud de utilizar una elipse alrededor del pimiento para medir, supongo, el eje mayor? Yo utilizo un recuadro de detección de estructuras y mido diámetro usando las diagonales. ¿Muy específica quizás? Sí, de hecho, si tengo que decir, yo nunca fité una elipse, así que la verdad no te sabría, la verdad escapa lo que... Escapa. Todavía no lo hice. ¿En qué tipo de brazos robóticos están pensando para el futuro? ¿Cantidad y tipo de segmentos, articulaciones, tareas previstas? El que tenemos arriba del robot ahora en el del invernadero es un UR7, es un robot de bajo peso, levanta 7 kilos y tiene 7 grados de libertad, 6 más una redundancia. Y hay otro grupo que está pensando en tener 2 brazos robot y hacer como intervención con 2 brazos, creo que son de 7. Están recién empezando, la verdad no hay mucha info de eso. Pero la idea es que con el brazo que tenemos ahora le podemos montar diferentes sensores y como sabemos más o menos dónde están los pimientos, vamos directamente al pimiento y podemos hacer censado en proximidad. Y también lo que se puede hacer es cosechado, pero la realidad es que nuestro profesor ya hizo cosechado en el pasado y está bien, es una linda demostración, pero la realidad es que hay un montón de cosas para medir que, digamos, son mucho, o sea, tienen un impacto mucho más importante hoy en día para la gente que cultiva que el cosechado autónomo. Entonces nos estamos enfocando más en la parte de fenotipado que, digamos, trae un valor agregado mucho más grande por ahí que cosechar con un brazo robot. No sé si eso... Sí. Otra pregunta. Para el compost, una vez que tiene la dirección que usan para la navegación en sí, ¿dan los comandos específicos de dirección y comandos a las ruedas? ¿Usan algún paquete de navegación de ROS? Eso le tendría que preguntar al chico que se encarga de ese robot, o sea, el detalle... Que te mandan el mail, si no vamos Sí. a hablar de esto completamente. Sí, pero básicamente sí, hay un intermediario, o sea, la dirección se la mandamos al controlador y el controlador resuelve básicamente la parte de referencia de rumbo, este es el rumbo y ese se lo das de comer a un controlador de más bajo nivel, que es el que resuelve cómo tenés que mover a todas las ruedas. O sea, la parte de accionamiento de las diferentes partes de la rueda ya está resuelta y nosotros directamente le damos referencias de velocidad. Bien, y las últimas 2 preguntas, porque ya son breves. ¿Usan redes preentrenadas para entrenar sus nuevas clases o la realizan desde cero? Depende. Más CNN usamos un backbone de ResNet preentrenado. Para otras cosas que hoy no pude presentar, arrancamos de cero con UNet, por ejemplo. Entonces depende. Pero lo que les conté hoy es todo preentrenado con ResNet con una
pirámide de Feature Pyramid Head, no sé cómo Y ahí se están, dice. dice, ¿qué red están utilizando para segmentar? Y esa era más. Más Carcino. Para esto que les conté hoy, más Carcino. Sí. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia presente? Bueno, nos aplaudimos de todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa, métanse en la página, escríbanme. Muy contento de estar acá. Vamos a mandar también la grabación. La vamos a subir a YouTube. Bueno, bárbaro. Gracias.